Tecno Mobile quiere conquistar al mercado latino. En México ha desembarcado con muchísima fuerza y ahora tenemos disponible el Tecno Spark 20, un modelo enfocado en la gama de entrada con diseño espectacular, unas prestaciones de gama media y un precio de infarto que hará temblar a todos los competidores. Revisemos a detalle este Tecno Spark 20 a ver si es tan bueno como lo pinta, porque bonito sí está. No te muevas de ahí. Soy Gunter, esto es Gtech MX y comenzamos ya. Este video, como todos, tiene capítulos, podrás irte directamente al tema que te interese, aunque te recomiendo verlo completo para que te enteres de todos los detalles de este Tecno Spark 20. Antes de seguir, te invito a suscribirte si no lo has hecho, porque me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos los temas. Y que han incluido en la cajita, por supuesto, el celular, porque si no, no estuviésemos haciendo el review. Cargador de 18 vatios, cable cargador, una funda para protegerlo de silicona suave, cartoncito de garantía de 12 meses, manual de toda la vida que no te lo vas a leer y el pinchito sin el cual no podemos vivir. Ya no trae más nada. El precio, que es lo que más impacta de este Tecno Spark 20, está en 3.480 pesos mexicanos, unos 175 dólares aproximadamente. Un teléfono realmente económico, pero sin estar peleado con el diseño y la calidad de construcción. Han incluido especificaciones de un gama media que te harán tener más por tu dinero. Así que revisemos todos los detalles para saber si este es el bueno para ti. Si en algo destaca este Tecno Spark 20 es en el diseño premium y sofisticado. Está por encima de lo que esperas para un teléfono de esta gama. ¿O ustedes qué opinan? Panel trasero tipo cristal, pero no, es de policarbonato, bastante resistente y una buena noticia: no se le pegan las huellas digitales, que eso a mí me encanta. Disponible en 4 colores con los nombres muy creativos, que se lo dejo aquí al ladito para que lo revisen. Es el Cyber White, es uno de los que más me gustó porque tiene este efecto tornasolado y le da un toque muy elegante. Me gusta este prominente módulo de cámaras trasera, bastante grandecito, con detalles en dorado que resaltan el look y el diseño del teléfono de forma general. El panel trasero para mí es un total acierto porque es muy llamativo, muy elegante, como les digo, y les repito, por encima de lo que espera para un teléfono de esta gama. Logo de la marca bastante discreto, tiene el nombre aquí Tecno Spark, que casi no alcanzas a verlo porque es tono sobre tono. Bordes rectos muy elegantes, que están muy de moda, los bordes sí son metálicos. Para mí los bordes rectos lo que le dan al teléfono es ergonomía, no tienes la sensación todo el tiempo de que se te va a resbalar. Del lado derecho, subir y bajar volumen, botón de encendido y apagado, donde han incluido el lector de huella, que es bastante rápido como pueden ver. Del lado izquierdo, la bandeja SIM, que tiene para doble bandeja SIM y también para almacenamiento externo con micro SD. Tiene resistencia IPX53 contra polvo y agua. El teléfono se ve y se siente premium cuando lo tienes en mano. Han hecho un excelente trabajo cuidando cada uno de los detalles del diseño, que te da la sensación de que estás ante un teléfono mucho más caro. Pantalla bastante grandecita de 6.56 pulgadas, HD 1662 x 760 píxeles, con una tasa de refresco de 60 y 90 Hz para que todo fluya. Han incorporado una tecnología que le llaman Smart Refresh, que permite un balance energético al pasar de una tasa de refresco a otra. Bordes bastante reducidos y simétricos, lo que te da la sensación de una pantalla mucho más inmersiva. El borde inferior siempre es ligeramente más grueso, es algo común ya a esta gama de entrada, incluso a gran parte de la gama media. Cámara frontal centrada, que lo único diferente que trae, porque es como todas las otras, es que han incluido una animación al muy estilo iPhone. Ellos denominan esta isla flotante Dynamic Port para alertas y alguna que otra cosa que te permita sacarle partido al teléfono sin tener que desbloquearlo. Vidrio templado 9H que ofrece resistencia a los golpes y a los rayones. Obviamente, si quieres esta protección, vas a tenerle que poner una mica, que hay muchísimas en AliExpress. Es un teléfono bastante grandecito, aunque no de los más grandes del mercado. Es 163.59, 75.59 y 8.45 de grosor. Pesa 190 gramos. La pantalla tiene una buena representación de colores y te da una experiencia realmente inmersiva a la hora de consumir contenido, a la hora de ver videos, jugar o lo que se te hinche la gana de hacer con este Tecno Spark 20. Audio DTS con speakers de excelente calidad y un volumen altísimo que por medio de un software vas a poder aumentarlo hasta 400%. Tiene una bocina aquí abajo y otra aquí encima y escuchen cómo se oye. No tiene... Esta música está libre de derecho, así que espero que no tumben esa parte del video. De potencia, bastante bien. Monte Helio G85, pensado para gaming, optimizado para eso.
También para la multitarea, para correr aplicaciones demandantes. Si eres un jugador muy pero muy experimentado, te va a quedar corto, eso sí, pero para la mayoría de los jugadores o para la mayoría de los consumidores medios, este procesador te va a dar el ancho. Tiene una memoria RAM de 8 GB que puedes expandir a 8 GB más, la típica memoria esta virtual que dicen, y 256 GB de almacenamiento expandible por medio de tarjeta microSD externa. Este teléfono te va a rendir para todo, la multitarea, el juego, aplicaciones demandantes, te va a rendir en el día a día sin que tengas ninguna queja. Integra un motor que se llama Aurora Engine, que potenciado por la inteligencia artificial lo que te hace es darte un lanzamiento del juego, es decir, una apertura del juego un 85% más rápido y de las aplicaciones más comunes un 95% más rápido. También por medio de Darwin Engine, otro motor potenciado por la inteligencia artificial, han incrementado la velocidad de los fotogramas 8 veces y reducido la temperatura en 4 grados. En fin, señores, que vas a poder jugar todo lo que quieras con este teléfono, está optimizado para el gaming, que para algunos se les va a quedar corto, pero recuerden que es un teléfono que cuesta $175, con una potencia bastante buena, con una experiencia de usuario a la hora de jugar y a la hora de hacer cualquier cosa muy buena. Además, con un manejo de calor óptimo, nunca pasó de los 36-37 grados cuando corrimos los test de temperatura con una cámara de calor, jugando, mirando video a 4K, nunca pasó de esos 37 grados. Algo óptimo cuando los gama alta que demandan mucha potencia se calientan a la mínima de cambio. Cámara que es normalmente el deal breaker a la hora de elegir un teléfono, sea de la gama que sea. En el caso de la cámara frontal son 32 megapíxeles, súper clara esta cámara porque tiene un flash con 3 niveles de intensidad que te va a permitir sacar fotos de día o de noche en condiciones de poca iluminación muy buenas. Por supuesto, soportada por la inteligencia artificial, ángulo de visión 88.9 y apertura f2.2, que ya es casi un común a las cámaras frontales de casi todos los teléfonos. Han añadido cámara AR para que le saques partido a tu avatar, como la mayoría de las cámaras de gama alta. Es una función que no vas a usar mucho, pero es bueno que la tengas ahí. Puedes grabar con esta cámara frontal videos a 2K a 30 FPS, eso sí, no tiene estabilización, vas a tener que mantener el pulso. Si vas a usarlo para blogging, pues vas a tener que mantenerte tranquilito, aunque te voy a enseñar un truco para que puedas estabilizar los videos de la cámara frontal o de la trasera. Y este truco es con Google Foto. Es una prueba de video con la cámara frontal de 32 megapíxeles caminando. A ver qué tan factible es bloguear con este celular. Y bueno, la estabilización no tiene estabilización, pero puedes estabilizar el video en Google Foto y sacarle provecho a esta camarita blogueando. Eso sí, vas a tener que mantener el pulso porque puedes estabilizar partiendo de un video bueno, pero no de uno demasiado movido. ¿Qué tal lo ves? Vieron que el video con la cámara frontal no es nada estable, pero te enseño el truco con Google Foto. ¿Te vas a ir a la aplicación? Bueno, por lo general ya viene Google Foto preinstalado, aunque tiene una galería de fotos. Se puede subir, puedes activar que se suba automáticamente a Google Foto en la nube, y ahí te vas a ir a la aplicación y le das a la opción de estabilizar y guardar el video estabilizado. Ojo que tiene que partir de un video relativamente bueno en estabilización. Si el video está todo movido, te lo va a mejorar, pero no te lo va a hacer bueno. Cámara trasera dual de 50 megapíxeles con apertura 1.6, también con un potente flash que te va a permitir grabar video y tomar foto en condiciones de poca luz con excelente resultado. También le da una ayudadita a la inteligencia artificial para que las fotos te queden como un experto fotógrafo. Han incluido un algoritmo que mejora la sensibilidad a la luz en un 400% en el modo noche y te da unas fotos muy buenas, señores. Eso sí, en video puede grabar a 2K a 30 FPS, pero no tiene estabilización tampoco, y aquí aplica lo mismo para estabilizar el video. Tienes que partir de un video relativamente bueno, que no se mueva tanto, para que puedas tener una estabilización por software, ya sea con Google Foto o con el software preferido tuyo de edición, que tengas un resultado mucho mejor a la hora de estabilizarlo. Y lo mejor es irnos a los test para que vean fotos de día y de noche, videos sin estabilización, panorámico y caminando, para que ustedes vean si se puede mejorar o no con estabilización por software con Google Foto. Y allá vamos.
Creeping in the night, keeping me in the back lane. Hate it when you leave and you're taking my time. Leave me alone for the rest of the night. Some things they have the upper hand in my mind, running me around thinking that you're mine. Always put me down while you have a finger pointing at me. Always put me down while you have a finger pointing at me. You are the warmth beneath the sunlight. You're just like wine, sweeter with time. If the world did fade away and it was only you and me that stayed, well, you know that would be alright. ¿Y qué les pareció, señores? Porque para un teléfono de $175, el módulo de cámaras trasera y el frontal está bastante bueno. ¿O ustedes qué opinan? En cuanto a software, tienen Android 13 con la capa de personalización de la marca que se llama iOS, una capa de personalización con algunos detalles importantes que se los voy a mencionar, pero básicamente es una capa de personalización sin muchas animaciones, con los iconos, con un diseño bastante minimalista, algo a lo que están tendiendo todos los fabricantes a hacerlo lo más parecido a Android Stock, poniéndole su detalle distintivo para que la gente sepa que es el teléfono de Tecno. Pero a mí me gusta esta capa de personalización, creo que lo han logrado muy bien. Cosas a destacar de la capa de personalización: tiene un asistente virtual que se llama Ela, que todavía no está en español, ya se han tardado en ponerlo en español. En la galería de fotos han incluido un pequeño editor de fotos y video que te va a permitir reencuadrar el video y reencuadrar la foto y hacer ajustes o mejoras, que se agradece que ya lo tengan incluido. Otra cosa que han incluido en esta capa de personalización es el Dynamic Port, esta isla aquí dinámica que te va a dar notificaciones sin tener que abrir el teléfono desde la pantalla de bloqueo, muy al estilo de ya saben quién. Otra cosa que me ha gustado de esta capa de personalización es que han incluido la aplicación My Health, que, bueno, por supuesto tienes que conectar un reloj de Tecno, que ya hay varios en el mercado. Aquí a Latinoamérica, bueno, a México no ha llegado todavía de manera oficial. Esta capa de personalización también ha incluido tecnologías que te permiten bajar la latencia del Wi-Fi y mejorar la conexión a Internet. Son pequeños detallitos que te dan una experiencia de usuario a otro nivel. Batería de 5000 mAh que te da para casi todo el día porque el software está bastante optimizado. Recuerden que el Helio G85 está optimizado para el juego con un buen manejo de calor. Han incluido un cargador de carga rápida de 18 vatios que tampoco te vas a morir de vértigo, pero te saca de un apuro. Con este cargador de 18 vatios vas a pasar en 30 minutos más o menos al 50% de la batería y en 1 hora 10 más o menos tienes el 100% de la batería. Te dura para casi todo el día, señores. En resumen, señores, este Tecno Spark 20 es un telefonazo que reúne diseño premium superior a la mayoría de los competidores de la misma gama, prestaciones de un gama media, es decir, que vas a tener más por tu dinero, un módulo de cámara bastante aceptable, donde único flaquea no es en las fotos, sino es en el video, en la estabilización de video, así que si tienes pulso de maraquero, te recomiendo tomarte una pastillita para que no se mueva tanto el video, pero en fotos da un excelente resultado. En cuanto a procesador, muy buena potencia para la mayoría de los usuarios y el precio que les digo, 3.480 pesos mexicanos, unos $175, toda una ganga. ¿Cuál pondrías a competir con este Tecno Spark 20? Te leo en los comentarios, amigo. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video, el review a detalle de este Tecno Spark 20. Si así fue, te invito a dejar tu like, compartir con tus amigos para que más gente se entere de este telefonito hermoso. Y si no te has suscrito, te invito a suscribirte porque me encantaría tenerte de vuelta cada semana que publico video de todos los temas. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.